El gobierno no contestó este pedido de información pública que hizo el diputado Palazzo, y hoy el diputado Palazzo dijo que aparentemente se hizo un nuevo envío al exterior de una nueva remesa de oro. Esto es peligrosísimo, habida cuenta de lo que vemos que ocurre en Venezuela. ¿Y por qué asocia una cosa con la otra? Bueno, porque en su momento Venezuela también había remitido parte de sus reservas de oro a Gran Bretaña y Gran Bretaña las decomisó. El escenario, insisto, se está complicando, y sobre esa complicación hay una información que venimos siguiendo con atención, que es la salida de oro del Banco Central, de las reservas del Banco Central, la salida del país. Ustedes saben que las reservas están en dólares o en oro. Bueno, ya aparentemente hubo un primer envío de oro argentino a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Digo aparentemente porque es una denuncia que hizo el diputado y dirigente del gremio bancario Palazzo, que le pidió al gobierno nacional información pública, acceso a la información pública, para que ratifique si efectivamente esta sospecha es verídica, si el gobierno remitió a Gran Bretaña y a Estados Unidos reservas en oro. El gobierno no contestó este pedido de información pública que hizo el diputado Palazzo, y hoy el diputado Palazzo dijo que aparentemente se hizo un nuevo envío al exterior de una nueva remesa de oro. Esto es peligrosísimo, habida cuenta de lo que vemos que ocurre en Venezuela. ¿Y por qué asocia una cosa con la otra? Bueno, porque en su momento Venezuela también había remitido parte de sus reservas de oro a Gran Bretaña y Gran Bretaña las decomisó. Se las quedó. Efectivamente. Gran Bretaña le choreó el oro a Venezuela. Sí, se la quería dar a Guaidó en un momento. Se las choreó al Estado venezolano y se las quería dar a Guaidó como parte de la presión internacional sobre el gobierno de Maduro, año 2018-2019. Entonces, ojo, porque este biribiri con el que Caputo públicamente intentó justificar lo que no confirma oficialmente, pero lo justifica en público. Caputo fue consultado sobre este tema del envío de remesas de oro, de reservas en oro, y dijo, bueno, el oro sigue siendo en Argentina, no importa dónde estén guardados. Sí importa dónde estén guardados. La experiencia de Venezuela demuestra que Gran Bretaña ya actuó sobre reservas ajenas. Y no hay que olvidar que más allá de que en esta circunstancia Diana Mondino, la canciller, califica amablemente de inquilinos a los británicos en Islas Malvinas, Argentina tiene un diferendo muy importante con Gran Bretaña, que es justamente el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. Diferendo que es territorial, pero también estratégico. O sea que le estamos dando a los apropiadores de parte del territorio nacional, apropiación que tiene sentido geoestratégico, reservas en oro para que las custodien. Digo, todo esto pasa bajo radar mientras la carestía de la vida hace de las suyas y estamos preocupados por el aumento del precio del arroz, y está bien que estemos preocupados por el aumento del precio del arroz, pero todo esto genera un escenario mucho más crítico en el futuro inmediato, y sobre ese escenario crítico operan los actores políticos, sobre todo el oficialismo, que están desembozados en una guerra interna cada vez más evidente entre la vicepresidenta Victoria Villarroel, que se prueba el traje de quien hoy es institucionalmente su jefe, el presidente Javier Milei. Atención, porque esa guerra interna no es ornamental, es una guerra entre el presidente y quien aspira a sucederlo. Y esto no es un secreto ya. No es algo que nosotros estemos mencionando como corrillo, como rumor, sino que es evidente y notorio que está ese proceso en desarrollo. Bueno, frente a ese escenario reaparece Macri en las próximas horas. Y atención, porque la reaparición de Macri puede funcionar como un espaldarazo en las pretensiones de Villarroel. Por lo menos de eso vienen conversando Villarroel y Macri desde noviembre pasado.
cuando Milei todavía ni siquiera había asumido, Villarruel tampoco, habían resultado electos. Y se dio esa reunión secreta en Cumelén, en la Patagonia Argentina. Desde entonces, Villarruel y Macri vienen conversando la posibilidad de que Villarruel sea el relevo, lo es en términos institucionales, pero que políticamente sea el relevo de Milei. Reaparece Macri en las próximas horas y atención con el guiño que puede ofrecer en ese sentido. Están haciendo la guerra. Del otro lado del Río Bravo siguen jugando a los soldaditos. Atención con el dólar, porque si uno ve el tipo de cambio a esta hora del día, aparece planchado, incluso a la baja, cerca de perforar la barrera de los 1.300, ya por debajo de lo que fue el subidón en el tipo de cambio con el que se inició el mes de julio. Al cierre del mes, aparentemente cierra a la baja, pero claro, a un costo alto por los dólares que insume el Banco Central para mantener morigerado el tipo de cambio, tanto del dólar contado con liqui, que el que se aplica, por ejemplo, al blend, al dólar blend que reciben los cerealeros o los agroexportadores, y también al dólar MEP, al dólar financiero, para mantener a raya, particularmente el contado con liqui, y eso tiene un efecto sobre el dólar MEP. El Banco Central insumió en el último mes casi 200 millones de dólares, de modo que se están utilizando dólares de las reservas, como había prometido el gobierno, ¿no? Utilizar dólares de las reservas para mantener a raya los tipos de cambio paralelos, oficiales pero paralelos, los financieros y el contado con liqui. ¿Qué es lo relevante de esto? Bueno, que el Estado, a través del Banco Central, está usando dólares que la Argentina no tiene y que escasean para mantener el tipo de cambio a raya y al mismo tiempo permitirle a los timberos que fuguen dólares a un tipo de cambio muy beneficioso. Se rompe el alma, Caputo. Claro, y esto es un circuito que ya hemos visto en otras oportunidades, es decir, los argentinos después pagamos el precio por la explosión del tipo de cambio, los argentinos terminamos pagando el precio de esta decisión que ha tomado Caputo de favorecer a los timberos que convocó Caputo. Son sus compañeros de ruta, los que timbean, aparte tentados por Caputo como ministro de Economía. Hubo gente que está haciendo una diferencia en el rulo, entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, o el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio blue. Bueno, con ese rulo hacen una diferencia de guita, pero con dólares que, insisto, quema el Banco Central. Y esto es peligrosísimo porque cuando se termina esa calecita, explota. Y cuando explota, si explota el tipo de cambio, si hay una brusca devaluación, se genera una transferencia de ingresos. ¿Y quién pone? ¿Y quién recibe? Bueno, ponemos los trabajadores, reciben los sectores concentrados de la economía. Sí. Es decir que este escenario, que ya está generando críticas incluso de economistas del establishment. Hoy otra vez Orlando Ferreres, que es un economista del establishment, un hombre del sistema, no es un hombre de izquierdas, ni mucho menos, volvió a reclamar una devaluación o una actualización del tipo de cambio ordenada, justamente para evitar en el futuro una devaluación brusca. ¿Qué hay en el horizonte? Bueno, el atraso cambiario está provocando una mayor salida de dólares por el uso de tarjeta de crédito en dólares. Mecanismo que también se utiliza para la fuga. Se duplicó, escuchaste dato, se duplicó el gasto en dólares con tarjeta de crédito y eso obviamente suma más presión a la Reserva del Banco Central. 3.440 millones de dólares se van a insumir en billetes, 3.440 millones de dólares se van a insumir por viajes, pasajes, suscripciones y otros pagos en moneda extranjera en el primer semestre. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque está el gasto genuino, el que se hizo merced a las personas que tuvieron algún gasto en dólares por viaje, pero también hay fuga acá, a través de tarjeta de crédito. Hay mecanismos de fuga que usan la tarjeta de crédito cuando el dólar se atrasa. Es decir que el escenario está complicado y sobre llovido mojado. Miren, si no, lo que pasa en el segundo tema del día. ¿Por
porque la soja cayó al menor valor en 5 años y esto agrava la presión sobre las reservas. Si seguimos hablando del mismo tema, pero ya con otra noticia. El precio de la soja es la principal fuente de divisas por exportación y es determinante la lectura de los mercados sobre capacidad de generar divisas para la economía. En la bolsa de Chicago, que es la bolsa de referencia para la cotización de este cereal, marca mínimos históricos, apenas por encima de los 350 a 370 dólares, orillando los 400 dólares en sus mejores jornadas. Esto significa que los productores que vienen reteniendo soja, porque con eso retienen dólares para tener un mejor tipo de cambio en la Argentina, al mismo tiempo están perdiendo guita en dólares porque está cayendo la cotización de eso que retienen. Y ahí se genera un efecto que es que se redoble la presión para mejorar el tipo de cambio, ¿se entiende? Es decir, Sí. si eso que vos estás reteniendo en el mercado cuesta menos, probablemente haya mayor presión para que haya una devaluación que mejore la rentabilidad de eso que se tiene atesorado en pesos. Bueno, en tercer orden, claro, el devenir de una economía cada vez más crítica genera reacciones. Por ejemplo, en 6 provincias donde hay paros, marchas y protestas de docentes que reclaman mejoras salariales, tanto en Neuquén, Chubut, Entre Ríos y Jujuy, donde no se han retomado las clases. Hay otras provincias que también suman manifestaciones de trabajadores de la educación, docentes que reclaman por mejoras salariales. Reclamo también que harán trabajadores petroleros de refinerías, que el próximo jueves harán un paro de 24 horas en rechazo a la decisión discriminatoria, así lo han calificado, de no excluirlos del esquema del nuevo impuesto a las ganancias, como sí sucedió con los operarios de pozo. Es decir que esta semana docentes con posibilidad de avanzar, si es que no hay solución en las provincias, hacia una huelga nacional. Atención, porque ya CETERA ha convocado a un congreso para debatir esta circunstancia, en la posibilidad de una huelga nacional docente por la sucesión de conflictos en las provincias, y al mismo tiempo un paro nacional que en principio de 24 horas de trabajadores petroleros de refinerías que no están en pozo, pero que también podría extenderse y complicar el abastecimiento de combustibles. Es decir que esta semana empezamos a ver cómo la crisis económica también impacta en el desarrollo de las actividades, de distintas actividades en nuestro país. Digo, porque lo que vos mencionabas del circo que se armó en torno al tema de Enzo Fernández incluyó el famoso tuit de la vicepresidenta Villarroel, que fue un tuit de apoyo a Enzo Fernández, pero al mismo tiempo que generó un ruido interno muy significativo, al punto que derivó el despido de Garro como secretario de Deportes, y al mismo tiempo esa visita de Karina Villarroel, de Karina Milei, a la Embajada de Francia para pedir disculpas en persona. Ayer me estuvieron contando 2 historias de cómo se desarrolla esa interna que involucra este episodio. Rapidito. Creen, y en política es importante lo que se cree, no necesariamente lo que ocurrió, sino qué creen los protagonistas que ocurrió, porque actúan en consecuencia, ¿entendés? Entonces, Karina Milei cree que Villarroel hizo el tuit para complicarle la entrada que tenía que conseguir de favor, porque por protocolo no le correspondía una entrada, y venía habiendo una presión muy significativa del gobierno argentino para que le den una entrada adicional al presidente para que pueda asistir con su hermana a la inauguración de los Juegos. Karina Milei cree que Villarroel hizo ese tuit y la picanteó con Francia para impedir que le dieran la entrada a Karina. Ah, no. Tiene sentido. Dijo, esta bicha me quiere correr. Karina fue a la Embajada de Francia, pidió disculpas, bueno, la historia ya la conocemos, consiguió la entrada. Villarroel dice que Karina le armó un operativo con diputados para ir a visitar genocidas y dejarla a ella mal parada. No, bueno.
Hay que decirle a Villarruel que igual se deja mal parada sola en ese Claro. sentido, porque ella viene defendiendo genocida desde hace Claro. un montón Claro, de tiempo. subiéndose un tanque no la arregla. Bueno, dice en el entorno de Villarruel que en su disputa con Karina, Villarruel difundió esa visita, el Genocidas Tour, digamos, que hicieron los diputados, porque Karina armó el Genocidas Tour para pisarle territorio a Villarruel. El territorio de los genocidas es el territorio tradicional de Villarruel. Sí. Bueno, Karina le pisó territorio. ¿Se están peleando para ver cuál es más facha? ¿Cómo Bueno, sería? probablemente así sea. Pero digo, para que vean los términos de esa disputa, ¿no? ¿Y Cómo jamoncito? se vienen recelando, bueno, y jamoncito, como su nombre lo indica, en el medio.